Así que en esta mañana voy a estar compartiendo algo sobre la gracia de Dios. Le puse como título Inmensurable gracia de Dios. Si nosotros nos damos cuenta, tenemos un Dios inmenso, un Dios que no tiene límite, ¿verdad? Dios lo abarca todo y todas las cosas que a Dios se refieren son inmensos, ¿verdad? Por ejemplo, su amor es inmenso, su gracia, su misericordia, todo es inmenso. Hay cosas que nosotros, esta semana me gustó una frase que estuvimos estudiando, de que nosotros conocemos una parte de Dios. No conocemos la magnitud del Dios que tenemos, no conocemos realmente lo que Dios es en realidad. Es por eso que a veces nos sorprende su misericordia, a veces su fidelidad también nos sorprende, porque a veces uno no es digno, ¿cierto? Uno no es, a veces no obra de acuerdo a como Dios espera. Y Dios sigue aún así mostrando su fidelidad. ¿Ven? Nosotros como ovejas, hermanos, tenemos esa bendición. Y quiero pedirle que me acompañen al libro el Salmo 23. Solamente voy a tener como referencia, no va a ser la base, pero el Salmo 23, con mucha razón, el rey David se aferró a este salmo, o bueno, a estas palabras, a estas verdades. El Salmo 23:6 dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. En la casa de Jehová moraré por largos días. Y David se aferró a esto, hermano, porque él sabía que incluso el Salmo comienza diciendo: Jehová es mi pastor, ¿verdad? Y el rey David, al decir esas palabras, él entendía su posición, que él era una oveja. Y así como un pastor cuida de sus ovejas, las cuida, las protege, a pesar de que se descarrían, a pesar de que se van lejos y después las encuentra, el pastor siempre está constantemente bendiciendo y cuidando la vida de las ovejas. Igualmente, ese beneficio lo tenemos nosotros, hermano. Como oveja, obviamente es un beneficio que utilizamos y que tenemos por ser hijos de Dios. Y no porque nosotros lo merecemos, sino porque somos de Él, le pertenecemos a Él. En esta mañana yo quiero compartirle uno de los personajes, porque todos los personajes, yo creo que en la Biblia, o la mayoría, incluso nosotros gozamos de esa gracia de Dios. A pesar de que a veces no entendemos, a veces que nosotros decimos que no se parece a la gracia de Dios, pero vamos a estar estudiando, bueno, viendo cómo se mostró la gracia de Dios en el apóstol Pedro. Yo creo que el apóstol Pedro fue una persona que realmente fue una de las personas que experimentó la gracia de Dios. De muchas formas, porque la gracia de Dios, como le decía, como Dios es inmenso, la gracia de Dios se muestra en nosotros como de muchas maneras. A pesar a veces que nosotros podamos decir de que no es agradable esto, pero lo que se refiere a la gracia de Dios es que Dios, a partir de que nos salva, ¿verdad? Que ese es el don que recibimos, que Dios nos salva y nos perdona, esa misma gracia va actuando cada día en nuestras vidas. Por ejemplo, vamos a ver lo que significa gracia. En el original griego viene de la palabra charis, que se refiere a una muestra de afecto, de benevolencia en la vida de una persona. Es la misericordia, ¿verdad? La gratitud, la influencia divina en el corazón y se ve reflejada por medio de cierta persona. Quiero que me acompañen al libro de Lucas, Lucas 22, del 54 al 62. Si alguien lo consigue, me ayuda, por favor. ¿Leo? Ya, vengo. Amén. Del 54 al 62 dice: y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos.
Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también éste estaba con él. Pero él lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también éste estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. A ver, hermano, nosotros quizá a lo mejor no hemos hecho, o sí, en cierta parte nosotros hemos hecho, no hemos visto una situación así como la de Pedro. Quizá no en el mismo pecado, o quizás sí. Pero Pedro experimentó la gracia de Dios, ¿verdad? Porque a pesar de que, por ejemplo, Pedro en este momento le falló a Dios, pecó contra Dios, en este caso lo negó, Pedro se sintió muy mal. Dice la Biblia que él dice, y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Cuando dice aquí que lloró amargamente, es que él realmente fue un dolor profundo y que realmente él no, él sintió en su corazón por haber negado al Señor. Incluso, me imagino esa escena, hermano. Más o menos me pongo, mi mente se traslada a esa escena. Imagínese que usted y yo estemos en ese momento o en cualquier momento, ¿verdad? Y le neguemos al Señor y el Señor nos mira como miró a Pedro y Pedro sabía que lo había mirado es porque él se lo había anunciado antes. Y Pedro quizá en ese momento se sintió como un miserable, se sintió como que ya no hay solución, ya mi vida se terminó, ya no hay vuelta atrás, el Señor no me va a perdonar. Que esa es una de las mentiras que el diablo nos dice, hermano, y aún nuestra carne cuando nosotros le fallamos al Señor. Amén. Amén. Usted y yo somos testigos de cómo nos sentimos, si somos hijos de Dios, cuando le fallamos al Señor. Nos sentimos mal, ¿cierto? Nos sentimos como que, ¿por qué lo hice? Y vienen muchas cosas a nuestra mente, ¿verdad? Pero aún así, hermano, la gracia de Dios sigue obrando en nuestras vidas. Amén. Nosotros tenemos que meditar en esto. Pero en el momento no lo asimilaba, ¿verdad? Pero si nosotros vemos la vida completa de Pedro, hermano, fue la gracia del Señor actuando en su vida constantemente. ¿Por qué? Porque Dios se lo había anunciado. Incluso Pedro le dijo al Señor, Señor, hasta la muerte iré contigo. Yo voy hasta la muerte contigo. Y el Señor le dijo, no, tú me vas a negar a mí. De cierto te digo que en este mismo momento, en esta noche, antes que amanezca, tú me vas a negar 3 veces. Bien, hermano, nosotros en cualquier momento, nosotros podemos pasar por por una situación semejante a esta, ¿verdad? Donde nosotros puede haber como un quiebre en nuestra vida. Pero, ¿sabe, hermano? Constantemente fue la gracia de Dios actuando en la vida del apóstol Pedro, porque el Señor, no sé si se recuerdan, que el Señor en esa misma noche oró por Pedro y por los discípulos. Satanás lo había pedido para zarandearlos como a trigo. ¿Se recuerdan? ¿Y qué dijo el Señor? El Señor dijo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle. Y esa frase se refiere a que a Pedro le pasó lo que pasa con un eclipse solar. Cuando hay un eclipse solar, el sol no deja de existir. El sol solamente es tapado por un momento por la luna. Pero luego
sigue brillando, ¿verdad? Y la palabra allí cuando dice que tu fe no falle, en el original griego se refiere a que va a ser tapada momentáneamente. Muchos piensan de que no, ya dejo de creer y se olvidó del Señor. No, no. Lo que pasó con Pedro es que su valentía falló, pero no su fe. Porque el Señor dijo, Pedro, yo he rogado por ti para que tu fe no falle. Y mira lo hermoso que a pesar de que Dios, de que Cristo sabía cómo iba a actuar Pedro, Dios, el Señor estaba rogando por él para que se mantuviera, para que no se perdiera y él no le fallara a Dios. ¿Ven? Y nosotros, hermanos, constantemente podemos en ciertos momentos pensar de que no somos dignos del Señor, no somos merecedores del Señor, pero el Señor dice que donde abundó el pecado, sobreabundó también la gracia de Dios. Es por eso que Pablo se preguntó diciendo, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. O sea, es como que vamos a seguir pecando para que el Señor nos siga ayudando, ¿verdad? Pablo dice en ninguna manera, pero en el caso es que aún así, si nosotros nos vemos en una situación donde nuestra debilidad es más fuerte que nosotros, donde hay algo, hay un pecado que se queda adueñado en nuestra vida, un mal hábito, Dios nos seguirá dando de su gracia, hermano, ¿verdad? Para seguir venciendo esa debilidad y esas luchas que tenemos. No tomando obviamente tomando en cuenta de que Dios también ve las intenciones del corazón. Pero aún así, hermano, cuando de nosotros se nos escapa de nuestras manos, ¿verdad? Cuando de nosotros nuestra intención no es fallarle al Señor, el Señor allí seguirá obrando y seguirá transformando nuestras vidas. Amén. Quiero que me acompañen también a capítulo 22, versículo 31 al 34. Si alguien lo tiene, la mano de Dios está aquí nuevamente. Bueno, es lo que le estaba compartiendo. Dice, el 31 dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y él dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y mira lo que el Señor le dijo. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes de que tú niegues 3 veces que me conoces. Y sabe, hermano, ya Dios, obviamente, conociendo el futuro y cómo el actuar de cada uno de nosotros, aún así, Dios, ¿verdad? En su gracia y misericordia, ya sabía, ya tenía un plan con el apóstol Pedro, de que a pesar de que le iba a fallar, ¿verdad? Dios lo iba a volver a retomar y traer al redil, y su fe, hermano, no iba a ser la misma, iba a ser más fuerte, iba a ser una nueva persona. Tanto así de que iba a ser no solamente de bendición para él, sino que iba a ser de bendición para otras personas, porque dice, pero una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Quizá a veces, hermano, nos sentimos así, nos sentimos como que ya no hay vuelta atrás, pero ¿sabes qué, hermano? La Biblia dice que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento útil para el Señor. El Señor siempre, hermano, va a tener, nos está dando la oportunidad, ¿verdad?, de que nosotros nos arrepintamos, ¿verdad?, que nos limpiemos para usarnos. Es por eso que el Señor, Dios es tan bondadoso, hermano, de que el Señor dice la Biblia que si nosotros pecamos, abogado tenemos para con el Padre. ¿Amén? Así que quizá en cualquier momento no hay solución, ¿verdad? No hay esperanza, pero el Señor dice que sus misericordias son nuevas cada mañana, hermano. Y esa es una de las cosas que nosotros tenemos que pensar. No limitemos al Señor. Nosotros sí quizás tenemos límites, pero Dios no tiene límites. No crea que Dios lo va a desechar y cuando usted se sienta en una situación así vergonzosa, donde
el enemigo siembra cualquier mal pensamiento, o aun cuando su carne no quiere ir al Señor, el Señor dice, ven, ven, yo te seguiré ayudando. El que comenzó en vosotros la buena obra, ¿verdad? La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea, es algo que no tiene límite. Dios la seguirá perfeccionando. ¿Ven? Quizá a lo mejor usted tenga muchos años en el Señor, o quizá tiene poco, pero el Señor sigue cada día obrando en nuestras vidas, hermano. Así que de verdad, qué bendición por eso, qué bendición el amor tan inmenso, el Dios que tenemos. Quisiera que me acompañaran al libro de Juan, capítulo 13. Juan, capítulo 13, versículo 36. Vemos también la misma escena acá, pero mire cómo reacciona el Señor. Dice, versículo 36 al 38 del capítulo 13 del libro de Juan. Dice, le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, no puedes seguir ahora, mas me seguirá después. Pero en el momento él no entendía el plan que Dios tenía con él. Él pensó de que ya, Señor, ya no nos vamos a ver más, ya no seguiremos compartiendo. Ellos no tenían la película completa, pero Dios sí tenía un plan hermoso, hermano. Pero dice, más me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Aquí como el apóstol Juan, como que explica un poco más cercana esta porción. Mira lo que dice el Señor. Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? O sea, yo me imagino ahí como que el Señor sorprendido, ¿verdad? Haciéndole una pregunta a él para que él reflexionara la gravedad del asunto de lo que él estaba diciendo. Pero no sabía a qué se estaba enfrentando, ¿verdad? Pero, y a veces quizá nosotros también somos así, hermano. Nosotros somos a veces, nos jactamos de ciertas cosas, o a veces decimos algo que no vamos a cumplir. A veces somos apresurados, no pensamos bien las cosas. Y Pedro experimentó esto y el Señor le dice, tu vida pondrás por mí. O sea, no sabe lo que estás diciendo, Pedro. Le dijo en ciertas palabras, era lo que el Señor estaba diciendo a Pedro. Y dice, de cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. O sea, hermano, Dios tiene un plan. Nosotros no conocemos el futuro. Él sí lo conoce. Nosotros conocemos ciertas cosas cada día. Nosotros conocemos ciertas cosas y profecía, y sabemos las cosas que van a pasar porque el Señor ya lo ha dicho. Pero no sabemos el día a día de cómo Dios tratará con nuestra vida. La voluntad de Dios no se muestra igual con todo, no. La voluntad de Dios es distinta para cada persona. Y por eso es que cada día nosotros tenemos que buscar la voluntad de Dios, examinar, comprobar constantemente la voluntad de Dios para saber qué debo hacer, a dónde debo ir, ¿verdad? Quizás que me acompañen también al libro del mismo capítulo del libro de Juan capítulo 21, del versículo 15 al 17. Mira lo que Dios tenía también, aquí vemos lo que Dios tenía preparado para Pedro, y quizá aquí él empezó a entender un poco mejor, o tener un poquito de visión de la película, o del plan que Dios tenía. Dice el versículo 15, voy a leer un versículo yo, y un versículo ustedes, o un versículo cada uno, ¿ya? El versículo 15 dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás,
¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y él respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. O sea, hermano, aquí en esta porción, o sea, son cosas que yo estoy suponiendo, pero quizá amor Pedro se entristeció porque pensaría por la mente de Pedro el que el Señor estaba dudando que lo amara, que lo amaba, después de que lo había negado 3 veces. Quizá amor Pedro no se le pasó por la mente, le diría en su corazón, ¿será que el Señor no me cree porque le fallé? ¿Será que el Señor no me cree porque le fallé 3 veces, lo negué después de lo que yo había dicho, que le seguiría hasta la muerte? ¿Verdad? Y en este momento Pedro se entristeció porque pensaría que Dios estaba dudando, pero no. El Señor conoce el corazón de Pedro. El Señor sabe cuánto uno le ama, hermano. Y mire lo que el Señor le estaba diciendo. Bueno, si me amas, apacienta mis corderos. Si me amas, ¿verdad? Apacienta mis ovejas, ¿verdad? Pastorea mis ovejas también, le dice. O sea, incluso Pedro lo hizo, ¿verdad? Vemos, si nosotros vemos el principio de Pedro y vemos ahora cómo Pedro termina, Pedro mostró el amor del Señor. Porque en la primera y segunda epístola de Pedro, vemos cómo él cumple esa labor. Él apacienta las ovejas que Dios le dio a su cuidado. ¿Ven? Así que, hermano, Pedro, Dios no desechó a Pedro, no lo desechó. Pedro se arrepintió. Yo estoy seguro que Pedro se arrepintió de verdad sintió dolor en su corazón. Porque el Señor dice que a un corazón contrito y humillado no despreciarás tu Dios. Hermano, mire, hay una gran diferencia pecar y gozarnos en el pecado y quedarnos así. Que pecar y humillarnos delante de la presencia de Dios y arrepentirnos de lo que hemos hecho. Y ese corazón humilde y contrito el Señor no va a despreciar, hermano. Esa es la actitud que nosotros debemos tener cada día en nuestro caminar diario. Cuando le fallamos al Señor debemos reconocer, tener un corazón humilde, hermano, en reconocer de que lo que hice no estuvo bien. Y el Señor ese corazón no lo va a desechar, hermano. No lo va a despreciar. Es tal cual como cuando un hijo peca contra uno, le falla, uno le habla, le da un consejo, lo enseña y después de la enseñanza no acata, uno luego lo disciplina por amor, ¿verdad? Y después de la disciplina uno no lo desecha, uno lo recibe otra vez, lo abraza y lo consuela y le dice, mira, no me gustó que hiciera esto, y sigue tratando con el hijo, sigue ayudándolo. Así ya hace el Señor con nosotros, hermano. El Señor no nos va a desechar si somos de Él. El Señor no nos va a despreciar después de que nosotros le hayamos fallado en ciertas circunstancias de nuestra vida. Vamos a primera de Corintios, primera de Corintios capítulo 4. Y mire cómo termina el apóstol Pedro, hermano. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 12 y 13. Versículo, el 12 dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. ¿Sabe, hermano? ¿Se recuerdan del apóstol Pedro quitándole la oreja al siervo del sumo sacerdote? Uh-huh. Aún así, yo me recuerdo que en uno de los pasajes, no lo voy a buscar ahora, pero el Señor dice que, lo voy a parafrasear, le dice, cuando preguntaban por él dice, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús de Nazaret. Y él dice, yo soy. Pero deja ir a estos para que se cumpla la palabra que ninguno perdí. No sé si alguien conoce esa cita. Amén.
en uno de los evangelios, en el libro de Juan, el Señor ya había dado la orden y le sugirió a los siervos del sumo sacerdote que lo dejaran ir, que lo arrestaran a él solamente. Y aún así Pedro, ¿verdad? En sus emociones, en su enojo, en su ira, le quitó la oreja a uno de los siervos del sumo sacerdote. Vemos como Pedro precipitadamente dijo que iba hasta la muerte con el Señor. Y vemos como Pedro caminó sobre las aguas y se hundió. Y el apóstol Pedro pasó por muchas cosas, por muchas áreas de su vida donde quizás nosotros lo vemos como que vemos cómo actúa nuestro ser, ¿verdad? Nuestra humanidad pecadora. Pero ahora vemos un Pedro distinto, ¿verdad? Porque él dice, después de ese hombre impaciente que no soportaba las pruebas, ¿verdad? Aun cuando le dice al Señor que no fuera a padecer, que no fuera a Jerusalén a morir por nosotros, mire lo que dice el Señor, lo que dice él. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. ¿Verdad? Mire como el apóstol Pedro ya teniendo, ¿verdad? Una madurez, una perspectiva más clara del plan del Señor, de la actitud de un cristiano, de cómo debe vivir un cristiano, y si nosotros hacemos como un contraste, es totalmente distinto, es totalmente lo opuesto. Amén. Amén. Y así somos nosotros, hermanos. Nosotros, quizás usted mira atrás, 20 años atrás, 10 años atrás, 5 años atrás, y quizás no es el mismo. Puede hacer un contraste también. Y eso es la gracia de Dios, hermano. No es porque nosotros cambiamos. No. Es Dios obrando en nuestra vida. La obra del Señor y todo lo que somos y todo lo que podemos hacer es por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Aún el Señor dice que, en un versículo dice que Él pone en vosotros no solamente el querer, sino el querer como el hacer por su buena voluntad. Él pone nuestras buenas, esas buenas intenciones, esos deseos espirituales que sentimos, vienen del Señor, hermano. Y ahí podemos ver cómo la gracia de Dios se manifiesta en nosotros, cómo Dios actúa sin merecerlo, hermano. Vamos a otro capítulo 5. ¿Alguien que lo pueda leer? Primera de Pedro 5, versículo 10. 5:10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Se escuchó bien, verdad? Dice, mas el Dios de toda gracia, hermano. Y ahí se refiere a esa misma gracia que les conté, que viene de la palabra charis, del griego. Es una gracia divina, ¿verdad? Es una gracia, es un regalo de Dios, la presencia y el actuar de nuestra vida a diario, hermano. Dice, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús, perdón, en Jesucristo, después de que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. O sea, hermano, yo creo que el apóstol Pedro es la persona ideal, o mejor dicho, es una de las personas idóneas para haber dicho este versículo. Amén. Porque yo creo que ni nosotros hemos padecido, pero ni siquiera le llegamos a la planta de los pies a lo que padecieron los apóstoles. Ellos padecieron persecución, supieron lo que es defraudar al Señor, también supieron cuán débiles eran, también sufrieron persecución, muchos murieron. Por ejemplo, dice la historia que el apóstol Pedro murió, lo crucificaron, pero al revés,
Como murió el Señor, él le pidió a las personas que no era digno de morir como su Señor. Y dice que lo pusieron boca abajo, ¿verdad? De tal manera de que él pudo, con mucha razón, hermano, tener mucho fundamento para decir este versículo. Y sabe, hermano, se cumplió lo que el Señor dijo. Después vuelto, confirma a tus hermanos. Amén. Amén. ¿Sabe, hermano? Ya no era aquí en este contexto, ya no era el apóstol, el Pedro jactancioso, que fracasó, sino que fue una persona fue un fracasado que tuvo éxito al final. Amén. Que pudo ayudar a otros, ¿verdad? A que también pudieran tener éxito en la vida cristiana. Y también lo es, hermano. Nosotros, cada vez que nosotros leemos estas porciones, cada vez que nosotros hacemos devocionales, meditamos en estos versículos, es de bendición a nosotros. Y viene de una persona que también pasó que también pasó por lo que nosotros podemos pasar, que también es semejante a las debilidades de nosotros también, ¿verdad? Que también era pecador también y que Dios siguió obrando en su vida constantemente. Así que si nosotros no vemos una situación donde ya no hay remedio, podamos ver no solamente la vida del apóstol Pedro, sino que podamos ver la vida de otro apóstol o otro personaje en la Biblia. Pero sobre todo también tenemos otro mejor, el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, hermanos, decidió pasar por todas estas aflicciones por amor a nosotros. ¿Sabe? Estudiando y pasando por algunos evangelios, podemos ver que el Señor fue escupido. Dice algunos versículos que le alaban la barba. En una de sus palabras, que él solamente dijo la verdad, uno de los soldados le dice que por qué le hablaba hacia al sumo sacerdote, y lo empieza a golpear, siendo él el mismo, el gran sumo sacerdote, imagínense, hermano. Y el Señor pasó por todas esas, por todos esos gobernantes, por todas esas personas que se llamaban reyes, siendo el único rey, hermano. Imagínense. Esa es una humillación grande. Porque el Señor Jesucristo no era solamente era un rey terrenal, un político, una persona que pasa de moda y que tiene sus mejores momentos. No, el Señor Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Imagínense la humillación, hermano, es una humillación. Imagínense que después, tal cual pasa cuando a un general, a un coronel, llega una persona de repente y le dice, ya no vas a ser general, vas a ser un soldado raso. Eso es una humillación, hermano, hablando en términos de milicia. El Señor decidió pasar por eso, hermano, por amor a nosotros. Quizá a lo mejor hay algún amigo que nos está viendo por este canal. Mire, el Señor Jesucristo no murió en vano. El Señor Jesucristo no murió en esa cruz para quedar como un héroe y quedar como un líder político o algo así. No, el Señor Jesucristo murió por amor al hombre. Por eso el Señor dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Que nosotros podamos estar meditando en esto, hermano, y que a pesar de también obviamente de tantos ejemplos que tenemos un mayor ejemplo que es el Señor Jesucristo, que padeció y que sus padecimientos no son en vano. Sus padecimientos y todas las cosas que Él hizo fue con la intención de darle vida eterna a usted y de darle vida eterna a este hombre que ustedes ven aquí al frente. Y yo sé que todos los hermanos que están aquí saben esto y pudieron experimentar esto, porque hubo un día que tuvieron un encuentro con el Señor y entendieron de que ellos merecían estar allí en vez del Señor. Así que meditemos en esto. Espero que puedan meditar y que no sea un mensaje
más de lo que nosotros escuchamos, sino que Dios, hermanos, nos ama. Tenemos un Dios inmenso, inmenso, inmenso. Así que Dios le bendiga, hermanos. Oremos porque Dios bendiga su palabra.